Psicología de la personalidad. Carl Gustav Jung, la psicología analítica. Contenido: niveles de la psique, que se compone por la conciencia, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo y los arquetipos de la personalidad. Niveles de la psique. La conciencia. La noción del yo es el centro de la conciencia, pero no el centro de la personalidad. El yo no es la totalidad de la personalidad, sino que debe ser completado por un sí mismo más integrado, el centro de la personalidad, que es en gran medida inconsciente. Los individuos sanos están en contacto con su mundo consciente, pero también se permiten encontrarse con su sí mismo inconsciente y llegar así a la individuación. En relación al concepto de la individuación, Cloninger en el 2002 explica lo siguiente: es el proceso de restaurar la totalidad a la psique en el desarrollo del adulto. En la edad temprana la psique empieza como un todo unificado, aunque inconsciente. Durante el curso del desarrollo, varios aspectos de la psique llegan a la conciencia y se desarrollan, mientras que otras áreas permanecen inconscientes, por ejemplo, en la niñez y en la adolescencia. La persona se desarrolla y se vuelve consciente de una identidad social, pero tiende a ignorar las desventajas y las fallas personales. Conforme parte de la personalidad se desarrolla en la conciencia, es inevitable un desequilibrio en la totalidad original. La meta de la individuación en la metáfora de Jung es mover el centro de la personalidad del yo a algún punto intermedio entre el yo y el inconsciente. Cloninger 2002. Por lo tanto, el consciente es lo que el individuo sabe de sí mismo sin un proceso de integración necesario. Aspectos de su personalidad e historias obvios y presentes, tanto para él como para quienes lo conocen, lográndose la individuación cuando la persona logra integrar aquellos aspectos inconscientes de su personalidad con los aspectos conscientes, alcanzando un punto medio equilibrado, trasladando el yo hasta allí. El inconsciente personal. El inconsciente personal descrito por Fraze y colaboradores en el 2014 abarca todas las experiencias de un individuo concreto que han sido reprimidas, olvidadas o percibidas subliminalmente. Contiene recuerdos e impulsos infantiles reprimidos, sucesos olvidados y experiencias percibidas por debajo del umbral de la conciencia. El inconsciente personal está formado por nuestras experiencias personales y es, por tanto, único para cada uno de nosotros. Por lo tanto, entendemos que el inconsciente personal está constituido por la historia de cada individuo y el impacto emocional de cada experiencia acontecida. Según la psicología analítica de Jung, todo lo vivido posee algún grado de repercusión en nuestra personalidad, incluso aquellas cosas que no recordamos o que nos cuesta recordar, aquellos recuerdos reprimidos tanto de forma voluntaria como involuntaria. Jung denominó el contenido de nuestro inconsciente personal como complejos, siendo este conglomerado de ideas que poseen una carga emocional para el individuo. El inconsciente colectivo. Siendo este quizás el punto más controvertido de la teoría de Jung, este explica, de acuerdo con Schultz y Schultz en el 2008, tal como acumulamos y guardamos todas nuestras experiencias en el inconsciente personal, el género humano como especie también almacena las experiencias de la especie humana y la prehumana en el inconsciente colectivo. Este legado va pasado de generación en generación. Todas las experiencias universales, esto es, las de cada generación, repite con relativamente pocas alteraciones, pasan a formar parte de nuestra personalidad. El pasado primitivo del hombre se convierte en la base de la psique humana, la cual dirige la conducta presente e influye en ella. Las experiencias de los antepasados remotos con conceptos universales como Dios, la madre, el agua, la tierra, etc., se han transmitido a lo largo de generaciones, de modo que los individuos de todas las latitudes y épocas están influidos por las experiencias de sus antepasados primitivos. Jung, 1937-1959.
El inconsciente colectivo no hace referencia a ideas heredadas, sino más bien a la tendencia innata de los humanos a reaccionar de una manera determinada cada vez que sus experiencias estimulan una reacción que forma parte de la herencia biológica. Por ejemplo, una joven madre podría tener inesperadamente una reacción de amor y ternura hacia su hijo recién nacido, aunque anteriormente tuviera sentimientos negativos o neutrales hacia el feto. La tendencia a esta reacción es parte del potencial innato o heredado de la mujer, pero requiere una experiencia personal para ser activada. Los arquetipos son imágenes o ideas que nacen del inconsciente colectivo, de la herencia cultural y genética de nuestros antepasados. Lo describe como los arquetipos son imágenes arcaicas que tienen su origen en el inconsciente colectivo y ayudan a determinar la personalidad del sujeto, según Feist y colaboradores. El primer arquetipo que describe Jung es la persona, la cual se conoce como la parte de la personalidad la cual los individuos enseñan al mundo. Se conoce como la máscara social. Jung también la describe como la primera personalidad que se tuvo que adaptar al mundo exterior, la cual se encarga de cumplir con los roles y expectativas sociales. El segundo arquetipo que describe es la sombra, caracterizada por lo que no se muestra, lo que se reprime, lo que se oculta al exterior. Son aquellas características de la personalidad de nuestra historia que nos negamos a aceptar, reconocer y hacer propias, ocultándola de nosotros mismos y el mundo exterior. Jung sostiene que una persona psicológicamente estable debe hacer el esfuerzo de conocer y aceptar su sombra como otra parte inherente de sí mismo. El arquetipo del ánima, aspectos femeninos en la psique masculina, y el animus, aspectos masculinos en la psique femenina, son características sexuales antagónicas que ayudan en la adaptación y supervivencia de la especie porque permiten que la persona de un sexo comprenda la naturaleza del otro sexo. Schultz y Schultz, 2008. Jung razona que un individuo con una personalidad completamente desarrollada no tendrá problema en expresar conductas características del sexo opuesto, porque son estos aspectos lo que permiten la adaptación y la interacción armónica en la sociedad como individuos, como especie. El arquetipo de la gran madre se relacionan con recuerdos positivos y negativos, como los que puede tener un niño con su madre si ésta es cariñosa u odiosa, representando de esta forma la gran madre dos fuerzas opuestas, la fertilidad y el alimento por un lado y el poder y la destrucción por otro. Puede dar y preservar la vida, fertilidad y alimento, pero también puede devorar o abandonar a sus crías, siendo así la destrucción. A la par de la madre, Jung también explica el arquetipo del anciano sabio o padre espiritual. El anciano sabio, arquetipo de la sabiduría y la razón, simboliza el conocimiento preexistente de los humanos sobre los misterios de la vida. En la historia de la humanidad y en diferentes culturas que no han tenido contacto entre sí, existe la figura del sabio, aquella persona mayor de una aldea o pueblo al cual se le posee un respeto, cuya opinión sobre asuntos importantes es tomada en cuenta sobre otras opiniones. El héroe está representado en la mitología, las leyendas y el folclore popular como aquella persona fuerte que tiene poderes y que debe luchar, probar su valía, completar misiones. Un héroe debe seguir su camino para probar que efectivamente es un héroe. Sin embargo, este héroe posee alguna debilidad aparentemente insignificante que lo puede destruir de forma inmediata. La imagen del héroe es aquella del bien venciendo al mal, del bueno venciendo al villano, de la disciplina y la constancia, del poder contra las adversidades. También es aquella que muestra la fragilidad humana
sin importar cuán grande o fuerte seas. El sí mismo. Este arquetipo, de acuerdo con Schultz y Schultz 2008, describe que cada persona posee una tendencia genética que lo impulsa hacia la evolución, la perfección y la plenitud, y denominó a esta disposición innata el yo. Es el arquetipo más completo de todos, el arquetipo de arquetipos, porque engloba a todos los demás y los une en el proceso de autorrealización. Básicamente, Jung describe que al lograr integrar todos los aspectos de nuestra personalidad, tanto consciente como inconsciente, siendo estos en su mayoría los arquetipos que nacen de nuestro inconsciente colectivo, la persona podrá seguir el camino hacia su autorrealización, porque el nivel de autoconocimiento, exploración y trabajo individual que implica este nivel de integración es descrito por Jung como la plenitud, perfección y unidad de cada persona, siendo representado en forma de mandala. Para finalizar y a modo de reflexión, integrando todo lo que vimos en la clase de hoy, es necesario enfatizar que la teoría de la personalidad de Jung se enfoca en lo inconsciente. No solamente en el inconsciente personal que describe Freud en un principio de su teoría psicoanalítica, sino que éste usa las bases de la teoría psicoanalítica y del inconsciente personal para también trabajar el inconsciente colectivo y los arquetipos de la personalidad que nacen de este inconsciente colectivo para describir y darle una razón de ser a la personalidad humana. Es decir, como logramos ver, Jung le da mucho más valor a aquello que no vemos, a aquello que nos cuesta encontrar, que cuesta mucho trabajo hacer consciente, que cuesta trabajo conectar con y que forma parte de todos nosotros. No solo forma parte de todos nosotros, sino que forma parte de nuestra herencia genética, de nuestra historia como humanidad, de nuestra historia como seres que evolucionamos hasta ser lo que somos hoy en día. Jung le da demasiada importancia a todos esos aspectos simbólicos de la vida de todos los seres humanos que han existido en sociedad, que se han ido transmitiendo en generación y generación. Y como todos estos aspectos simbólicos que fueron comunes en cada sociedad, en cada cultura, en cada grupo, hasta el sol de hoy representan bastiones de nuestra personalidad, ya sea la gran madre o el gran sabio, la sombra, el héroe con su camino. Nuestra persona, todo tiene un sentido para Jung, históricamente como a nivel psicológico. Por ello, la psicología de Jung y cómo él percibe la personalidad es la psicología más profunda que hay. No hay una forma que sea sencilla para comprender su teoría, porque efectivamente comprender la personalidad así como la concibe Jung implica tener conocimiento de historia de la humanidad, de antropología, de sociología y de diferentes tópicos y materias que la psicología en su superficialidad ignora y que no deberían ser aspectos ignorados. Por ello, este tema en particular es bastante largo y complejo.
Así que, a modo de reflexión, queda ello. El pensar que habrá visto, que habrá entendido, qué simbología habrá interpretado Jung, tanto en su desarrollo como profesional, como psicoanalista, en terapia y al momento de construir su teoría, para que lo haya hecho de la forma en la que lo hizo. También cabe destacar que Jung creó una escuela aparte del psicoanálisis freudiano, y que es la escuela de psicoanálisis junguiano, donde efectivamente hay que graduarse de esa escuela en específico para decir con bases que entiendes y conoces la teoría de Jung a la profundidad que se amerita. No es una teoría tan simple como para que en un video, en una clase, se pueda comprender en su totalidad. Hay que dedicarle un estudio completo y sumamente amplio, y por eso los invito a ustedes estudiantes a que revisen la bibliografía que está en el aula o en la descripción del video. Los invito a leer, los invito también a ser críticos con la teoría de Jung, porque es una teoría que ha sido bastante criticada a lo largo de los años, y que a partir de lo que ustedes estudien, de lo que ustedes aprendan, de lo que ustedes discutan, tanto con compañeros como con ustedes mismos y sus propias ideas, lleguen a una conclusión en base a lo que aprendan de la teoría de Jung. Lo que sí les puedo decir es que no importa cuánto estudien esta teoría, no se desaprovecha, ya sea que encuentres afinidad con la misma o que encuentres las bases teóricas necesarias, ya sea en la psicología cognitivo-conductual, en la biologicista, en la humanista, encuentres argumentos para refutar la psicología hiperprofunda que propone Carl Gustav Jung. Pero bueno, todo va a ser bienvenido a nivel cognitivo para ustedes y para su aprendizaje.